Buenas tardes. Hoy hablaremos de el Lean Manufacturing, específicamente de sus herramientas y cómo aplicarlas a un proceso de producción, que en este caso será el proceso de producción de un engrane helicoidal para un eje de cardán que servirá como transmisión para una bicicleta sin cambios. Definamos primero qué es el Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing se define como un conjunto de técnicas que pueden aplicarse o implementarse de forma independiente o de forma conjunta. Cada una de estas técnicas va a atender a las características específicas de cada caso. Su aplicación debe ser objeto de un diagnóstico previo que establezca el plan de implementación idóneo para su puesta en práctica. La primera de estas herramientas será las 5 S. ¿Qué son las 5 S? Bueno, pues estas 5 S son la herramienta de Lean Manufacturing que corresponde a la aplicación sistemática de los principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo. Estas 5 S, que son clasificación, organización, limpieza, estandarización y mejora continua, tienen por objeto evitar que se presenten afectaciones en la empresa y en la eficiencia del trabajo. Asimismo, evitar que se presenten errores y defectos en el proceso por una mala conservación de nuestra estación de trabajo. Bien, hay algunos puntos que debemos mencionar que pretende evitar las 5 S. La primera es que se genere un aspecto sucio en las máquinas o instalaciones, que exista desorden en nuestra estación de trabajo o en el área de trabajo en general, que existan pasillos ocupados o pasillos obstruidos, que existan malos embalajes o que existan técnicas sueltas en la fabricación, en el proceso de producción. Evita también que se encuentren elementos rotos, ¿no? Como podría ser un mobiliario en mal estado, cristales que de repente pueden llegar a encontrarse en mal estado, señalizaciones, señalética, ¿no? De la empresa como tal, indicadores también puede ser que estén en mal estado o que estén rotos y que sigan estando u ocupando el lugar. En ese caso se tendrían que retirar y cambiarse. Falta de instrucciones para operación, tanto como para visitas a la planta. Siempre es necesario indicar con qué tipo de equipo de protección debemos ingresar, qué es lo que tenemos que evitar hacer, por dónde podemos caminar, cuáles son las zonas a las que sí podemos acceder. Entonces, también las 5 S pretenden evitar que ese tipo de señalizaciones no existan. También se pretenden evitar averías, ¿no? Averías que pueden resultar frecuentes o más frecuentes de lo normal. Que exista desinterés de parte de los empleados, ¿no? Pretende evitarse también que no exista interés o que exista desinterés por las áreas de trabajo y por las estaciones de trabajo. También se pretende que al tener áreas mucho mejor distribuidas, mucho más libres, tengamos movimientos y recorridos más cortos y que no sean tan innecesarios para trasladar materiales o personal. Y en general, esto que existe una falta de espacio, que esto se presenta dado a que tenemos cosas que están ocupando un lugar que no deberían, y de ahí que las 5 S permitan o nos permitan la liberación de espacios. Hablemos de la primera S, que es clasificar. Clasificar, eliminar, clasificar, ¿no? Separar lo innecesario de lo que se necesita y de lo que no se necesita, evitando que estos precisamente vuelvan a aparecer en las estaciones de trabajo. ¿En qué consiste? Básicamente en separar lo que se necesita de lo que no y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos prescindibles en una estación de trabajo. Para su puesta en práctica, lo que vamos a necesitar es la utilización de un formato llamado tarjetas rojas, que es un formato que nos va a permitir identificar elementos susceptibles de ser prescindibles en la estación de trabajo, y a partir de ahí se decide si hay que considerarlos como un desecho o podemos
asignarles un lugar. La siguiente S, Seiton, ordenar. ¿En qué consiste? Básicamente en organizar los elementos clasificados de manera que se encuentran con facilidad. Es decir, vamos a estandarizar los lugares asignados para cada una de las herramientas y vamos a, en la medida de lo posible, tratar de dejar siempre las cosas en su lugar. Un lugar para todo es lo que nos dice esta S, Seiton. Y para la puesta en práctica de esto, pues vamos a tener que implementar formatos de entrada y salida de herramientas en almacén. Esto nos va a permitir verificar el estado en que se encuentra la herramienta, el estado en que se regresa la herramienta y verificar precisamente eso, que la herramienta regrese al almacén para evitar pérdidas, para evitar conteos innecesarios, inventarios innecesarios de la herramienta. La tercera es se hizo limpieza e inspección, el compromiso con la higiene y con los buenos hábitos. ¿En qué consiste? En inspeccionar el entorno para identificar los defectos y eliminarlos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué es necesario para su aplicación? Bueno, integraremos la limpieza como parte del trabajo diario de cada operador, es decir, que el piso de su estación de trabajo esté limpio, que su propia estación de trabajo esté limpia, que en las máquinas en las que opera no exista residuos de algún material que manejaron. Entonces integraremos la limpieza a las actividades diarias. Asumiremos también la limpieza como una tarea de inspección diaria, es decir, que para que mi máquina en principio tenga un buen funcionamiento necesita estar limpia. Entonces vamos a asumir eso como una tarea de inspección. Vamos a centrarnos también en la eliminación de los focos de suciedad y en las consecuencias que nos podría traer. Es decir, si una máquina está tirando aceite, imaginemos, en este caso que es un soplador, si un soplador está tirando aceite, eso quiere decir que nos va a acarrear un problema en el cual pueda dañarse los álabes o pueda dañarse los rodamientos o el eje del motor, y eso nos va a causar pues un posterior mantenimiento. Y la última consideración para la aplicación del CEISO, de la limpieza e inspección, es conservar todos los elementos en buenas condiciones, en condiciones óptimas. Es decir, si yo a la entrada a mí me entregaron mi estación de trabajo limpia, a la salida es lo mismo que yo tengo que entregar, una estación de trabajo limpia, una estación y máquinas en condiciones óptimas para que el compañero que me releve o yo, inclusive cuando entre nuevamente a mi turno, pues la pueda tener en condiciones óptimas. La siguiente es estandarizar. Una vez aplicadas las 3 S anteriores, lo que tenemos que hacer es seguir un método para ejecutar un determinado procedimiento de manera que la organización y el orden sean factores fundamentales. Las 3 S anteriores, ordenar, clasificar y limpiar, son sumamente importantes para que las 5 S tengan éxito. De ninguna forma tendrá éxito si alguna de estas S no se implementa o si simplemente una de estas S se le deja de dar continuidad. Bien. ¿Cómo estandarizamos? ¿Cuál es el proceso de aplicación para estandarizar? Bueno, primero vamos a mantener los niveles conseguidos en las primeras 3 etapas. Es decir, vamos a esperar un resultado a un corto plazo y de ahí entenderemos que ya están aplicadas en todo el rango de aplicación. Bien, vamos a elaborar y cumplir estándares y comprobar su aplicación. Es decir, vamos a ocupar formatos que nos permitan evaluar el nivel de aplicación de las S en las estaciones de trabajo. Vamos a transmitir también la idea de la importancia de aplicar los estándares. Es decir, si yo le digo o les comento a mis operadores que el llegar y hacer una acción, digamos, a veces tan irrelevante como limpiar, me va a traer y les va a traer a ellos pues menos trabajo. Entonces, transmitir esa idea, la idea de que la importancia
la idea de la importancia de las aplicaciones de las S anteriores, que les va a ahorrar muchísimas cosas y nos terminará por ahorrar muchas cosas. Y lo último de la estandarización es que esta aplicación de las S no se vuelva una evaluación más, sino que se vuelva un hábito más en los operadores. De esta forma tendremos total control de que se podrá implementar sin necesidad de que alguien les esté diciendo qué hacer o que alguien los esté evaluando constantemente para verificar que en realidad sí se está haciendo. Y vayamos con la última de las S, disciplina, Shitsuke. ¿Qué vamos a hacer aquí? Una vez estandarizados todas nuestras S, ¿no? Una vez estandarizado todo el procedimiento que tenemos que seguir para conservar en óptimas condiciones una estación de trabajo, lo que haremos ahora es convertir ese hábito que hemos ganado, ese hábito en métodos estandarizados, ¿no? Básicamente. Vamos a hacer que la utilización de los métodos estandarizados sea un hábito en los operadores, es decir, ya no va a tratarse nada más de limpiar o de acomodar, sino que se va a limpiar y acomodar de forma estandarizada. ¿Qué necesitamos para la aplicación de la quinta S, que es Shitsuke, disciplina? Vamos a involucrarnos, en este caso, involucrar a los altos mandos a llevar a cabo el orden y la limpieza con los trabajadores en cada puesto de trabajo. Vamos a formar a los operarios para que hagan orden y limpieza. Vamos a actualizar también la formador de los operadores cuando haya cambios. Y vamos a crear un sistema de auditoría permanente y también un sistema de auditoría visual en la planta. De esta forma estaremos aplicando las 5 S a básicamente cualquier proceso y nos comenzará a ahorrar muchas cosas, nos evitará algunas fallas, pero lo más importante es que generará hábitos y disciplina para que nuestras estaciones de trabajo y nuestra empresa en general esté siempre en buenas condiciones.